viene, pues bueno, la palabra, que hoy nos la trae nuestro hermano querido Norberto Carlini, pero antes me gustaría que Miguel, por favor, nuestro pastor de Iglesia Cuerpo de Cristo, nuestro fundador de la ONG Remar, Miguel Díez, pues bueno, ¿quién mejor que él, no, para presentarnos? Qué bueno, mucho gusto, hermanos, de que podáis estar aquí, y es un privilegio muy grande poder tener la visita de nuestro querido amigo Norberto Carlini, y bueno, deciros que él es como, bueno, un padre espiritual y también natural en parte para nuestros remeros, nuestros hermanos de remar en Argentina, especialmente en Rosario. El pastor que ha dado honra a nuestro ministerio durante muchos años allá, un argentino llamado Javier, era como un hijo suyo. Y, en fin, tuvo su tiempo de ministerio, al final el Señor se lo llevó y él cuidó de todo, y para mí eso queda imborrable en mi mente y en mi corazón. Pero son muchos otros momentos en los que hemos tenido a nuestro pastor Norberto Carlini, amigo querido, lo hemos tenido ahí, como sangre que acude a la herida, como verdadero amigo, ¿no? Y desde hace tiempo que el Señor está estableciendo una amistad entrañable, y yo predico en su iglesia cuando voy allí a Rosario, y para mí es un gusto poder hacerlo. Él predica en nuestros congresos en Argentina, en Uruguay, y también ya ha predicado aquí con nosotros en un congreso. Y bueno, lo que quiero deciros es que de verdad tenemos aquí un hombre que Dios ha usado para bendecir a muchísimas personas, pero en particular a nosotros. Así que estamos agradecidos a Dios por tu presencia, Norberto. Y también damos la bienvenida a nuestros amigos de ¿cómo se llama? Pinto y Valdemoro, el pastor Marcelo Arregui con su esposa, que nos visitan, y con los cuales también, bueno, ellos están en cobertura con Norberto y en esa relación, y bueno, qué gusto que también teneros acá. Así que gracias por esta visita. Y deciros que es tiempo muy difícil el que vivimos, y tenemos que apretar lazos de amistad, de hermandad verdadera, para que podamos bendecirnos mutuamente, fortalecernos, coyuntarnos como miembros los unos de los otros. Ese fue el mensaje que pudimos escuchar ayer en el desayuno, que fue una bendición para los pastores y también para todos, bueno, para los que no eran pastores, y yo creo que para nosotros. Así que damos las gracias por ti, Norberto, y te ruego que pases aquí adelante para compartir la palabra. Le damos un aplauso en el nombre de Jesús. Muy buenos días a todos, que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Hermano, estoy muy contento de estar aquí en España. Ya hoy es el último día. Esta noche, después de predicar con Pastor Marcelo, me van a empujar y me tiran arriba del avión para mañana estar ya en Argentina, si Dios lo permite. Vengo de una gira de Suiza, de Italia, y terminando aquí en España, donde tenemos tantos amigos conocidos. Como bien decía el pastor Miguel, yo me siento muy identificado en Argentina. Me honra de ser amigo de los hermanos de Remar y de todos sus ministerios, que nos ayudamos mutuamente, y realmente han venido a hacer una tarea en Argentina que nadie le había hecho, y ustedes nos han inspirado enormemente a que nosotros también nos desafiemos a creer que el Señor puede ayudarnos a hacer muchas de las cosas hermosas que ustedes hacen. Yo me siento muy feliz realmente. Como decía el pastor Miguel, cada congreso en Argentina ya ni me preguntan si voy a ir o no. Me ponen y me dicen, ya te anotamos.
Así que bueno, amén. Y cuando llega el pastor Miguel, ya sé que va a venir el domingo siguiente a estar en nuestra iglesia, y todo esto sirve para estrechar lazos, relación de comunión que nos edifica y nos hace tanto bien. Yo estoy muy contento y muy feliz de pertenecer a la obra de Dios, al cuerpo de Cristo, y ser uno más entre tantos que estamos haciendo la tarea y la obra del Señor. Quiero que reciban los saludos afectuosos de los hermanos de Rosario, especialmente nuestra iglesia, pero también de los pastores, porque el martes, antes de salir, les pedí a los hermanos que oraran por mí. Estábamos en una cafetería antes de reunirnos, los pastores nos reunimos todos los martes, y oraron por mí y me dijeron, por favor, manda cariños y saludos a toda la hermandad de España, y aquí lo hago, recíbanlo en el nombre de Jesús. Estamos en aquel lugar del mundo, como dijo el Papa Don Bergoglio, que vino de lo último de la tierra, así venimos nosotros, de lo último de la tierra, allá en el fondo del sur, pero ahí está Dios, ahí el Señor se está glorificando de una manera maravillosa, y estamos muy felices de poder estar unidos a esta hermosa red de hermandad en todos los países del mundo, que nos hace una sola y gran familia. Así que les saludo con todo mi amor, y reciban los cariños afectuosos de todos los nuestros de allá, y sigamos orando los unos por los otros, que la obra la vamos a ir viendo crecer cada vez más. Me da mucha alegría también ver a un amigo de años como el pastor Eduardo Sarazaga y su esposa, que son de nuestra provincia, en Santa Fe y de la ciudad capital. Y bueno, saber que ha venido a Europa y estuvo en Italia y ahora está aquí, me dio mucha alegría. Que Dios bendiga su vida, la de su familia, y este ministerio que Dios ha levantado pueda seguir desarrollando todos los sueños de Dios en su vida. Que Dios lo bendiga, hermano, muy ricamente a todos. Pero quiero tomar unos minutos para compartir una palabra del Señor que Él puso en mi corazón. Recordamos la historia cuando Jesús fue muerto, sepultado. Aparecieron las mujeres seguidoras del Señor cargando sobre sí el espíritu de la tradición de aquella época, y vinieron con sus especias aromáticas para ungir al Señor, el cuerpo del Señor. Cuando llegan a la tumba, nos dice la Escritura que se encontraron la piedra removida y a un ángel en la puerta sentado, y cuando vieron la puerta removida, le preguntaron al ángel, las mujeres preocupadas, porque no lo vieron al Señor Jesús, al cuerpo del Señor Jesús. ¿Dónde le pusiste? Y dijeron, venían para encontrarse con Él y no se encontraron. Y las palabras del ángel fueron tan radicales y tan tremendas. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? En otras palabras, por no haber oído los discípulos la palabra que Él había dicho, por no tener en cuenta la palabra que el Señor le había declarado, es necesario que muera, que sea sepultado, al tercer día resucitaré y me encontraré después con vosotros en Galilea. Ellos como que no entendieron la palabra del Señor y pensaron de que Él muerto, ya estaba muerto como los demás, se iban a encontrar con el cuerpo, iban a seguir con sus tradiciones religiosas. Pero se encontraron con la sorpresa que fueron a un lugar equivocado, porque Él ya no estaba allí. Y esto me da pie, mi hermano querido, para manifestar, hoy estamos viviendo en un mundo donde la gente está buscando a Dios, y lo está buscando en un lugar equivocado. La gente corre con desesperación de aquí para allá, buscando a ver si encuentra a Dios. La gran necesidad de Dios que tienen le hace moverse de un lado para otro, buscando a ver si encuentra al Señor, y no lo encuentran. Y vienen de frustración en frustración, porque quieren y anhelan, desean tener un encuentro con Dios y no saben cómo hacerlo. Por ejemplo, la tradición nos ha enseñado que la iglesia o el templo es un lugar donde el Señor está.
Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Él no habita más en templo hecho de mano de hombre. La tradición religiosa y especialmente del mundo católico le gusta ir a los templos porque dice: yo ahí me voy a encontrar con Dios. Y le gusta cuando no hay gente, inclusive cuando nadie habla. Ellos van solos, tienen un momento de recogimiento, se arrodillan y ahí elevan una oración, pero lo hacen dentro del marco, creyendo que allí está Dios. Y yo quiero decirle que aunque el templo sea hermoso, aunque el edificio sea bellísimo, si no está la gente, si no está la verdadera iglesia que somos nosotros, Dios no está allí. Porque Dios no habita en templo hecho de mano de hombre. Si Dios está aquí esta mañana es porque usted está aquí, porque somos nosotros el cuerpo de Cristo. Pero si aquí nosotros todos nos vamos, también el Señor se va. Él no queda colgado en una pared, ni queda tampoco una aureola mística aquí en el aire. Dios está habitando en medio de su pueblo y Él ya no habita más en templo hecho de mano de hombre. Por eso hay tanta gente que está frustrada, que no puede encontrar a Dios. Y en esa desesperación se va creando un estado de falta de fe, donde van perdiendo las posibilidades de encontrarse con aquel que va a ser la respuesta para su vida. Yo pensando en esto y pensando en querer dar o ayudar con alguna respuesta a gente que está buscando a Dios, lo que quiero en esta mañana es decirle: vio como los niños cuando juegan a la escondida, no sé cómo se llama ese juego aquí, y alguno para ayudarle dice: mira, está ya escondido, y los niños van a buscarlo y se sienten felices que lo encontraron por la ayuda de alguien que le dijo dónde estaba. Hoy te quiero ayudar, como en el juego de la escondida, y decirte dónde seguramente lo vas a encontrar al Señor. ¿Quieren saberlo? Posiblemente ya lo saben, pero déjenme recordárselo de alguna manera. Cuando dijimos recién el Señor no habita más en templo hecho de mano de hombre, trae a mi mente la palabra que el apóstol Pablo le habla a la iglesia y a los creyentes y le dice: ¿o no sabéis que vosotros sois el templo del Dios viviente, el templo del Espíritu Santo? En otras palabras, me trae esto a mi mente la recordación de dónde habitó el Señor en tiempos pasados. Cuando el Señor se manifiesta en medio de su pueblo en Israel, recuerdo que el Señor anheló habitar en medio de su pueblo en un campamento, en el tabernáculo. Ahí la gloria del Señor se manifestó de una manera poderosa. El pueblo estaba rodeando al tabernáculo porque ese lugar era la habitación de Dios. Cuando el pueblo se detuvo de caminar en el desierto, le levantaron una casa, el templo salomónico, y ahí habitó en la misma dimensión y la manifestación de su gloria que lo tuvo en el tabernáculo. Ahora estaba en el templo de Salomón. Cuando el templo de Salomón ya fue destruido y ahora viene el Señor Jesús, se constituye el cuerpo de Cristo, la persona del Señor Jesús, se viene a realizar el habitáculo o el lugar donde habita la plenitud del Dios viviente. Cristo se constituyó en el templo de Dios aquí en la tierra, un templo móvil, un templo que andaba de aquí para allá, que se manifestaba en medio de la gente, manifestando la gloria del Señor. Cuando Cristo murió y resucitó y fue a la gloria del Padre, Él dijo: yo no los dejaré huérfanos, yo les mandaré el Consolador. Nos manda el Espíritu Santo representando su divinidad, y allí en aquel aposento alto 120 discípulos de Cristo que estaban reunidos y orando reciben la manifestación de la gloria de Dios, y ahora ellos se constituyen en los templos de la habitación de la gloria de Dios. Dios quiere habitar entre los hombres, pero no habita en templos hechos de mano de hombre. Dios no habita en lugares materiales. Dios, el único lugar que ha adoptado y que ha deseado
habitar es en la vida de cada uno de nosotros. Por eso dice el apóstol: ahora ustedes son templos del Dios viviente, ustedes son templos del Espíritu Santo. Y si usted quiere encontrar a Dios en algún lugar, lo va a encontrar en nuestros corazones. El apóstol Pablo dice en Efesios 3:17: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. El Señor ha determinado, ha deseado usar nuestro cuerpo como el tabernáculo viviente, donde Él habitar y donde Él vivir. Él se goza en plenitud de poder habitar en cada uno de nosotros. La gloria del Dios eterno, la grandeza de su divino poder ha hecho de que Él, en su gran amor y misericordia, pueda reducirla de tal manera que pueda venir a vivir en este templo. Y en este templo tenemos el privilegio, en este cuerpo, de llevar nosotros, ser depositario de esa manifestación maravillosa de la gloria de Dios. Y hoy tenemos el gran honor, el privilegio y la honra de que Dios viva en nosotros. Cuando usted ve a una persona cristiana, usted se da cuenta que ahí está Dios adentro. Mire, el sábado pasado tuve el privilegio de ir a una de las cárceles de Rosario a predicar, donde tenemos 3 congregaciones en esa cárcel, y por primera vez se juntaron los 3 pabellones, donde tuvimos un culto con los hermanos. Increíble, hermano. En el mundo natural, en el aspecto natural y social, los malos estaban adentro. Los malos estaban ahí adentro, y afuera la policía apuntándonos con los misiles, con las ametralladoras, porque dice que nunca se habían juntado de 3 pabellones y pensaban que esto podía causar problemas. Los malos estaban adentro, supuestamente, y los buenos estaban afuera de la reja. Hermano, el maltrato lo recibimos de la gente de afuera. Su rostro endurecido, de falta de paz, de falta de presencia de Dios. Pero cuando entramos adentro, que para la sociedad están los malos, hermano, vimos jóvenes llenos de la gloria de Dios. Vimos gente transformada, cambiada, danzando, cantando en la presencia de Dios, que nos abrazábamos, que nos gozamos en el Señor. Y yo pude ver afuera, están calificados, están condenados en su prontuario, muchos de ellos tienen hasta cadena perpetua. Pero yo pude percibir esa tarde que en ese cuerpo que hoy está sentenciado por la sociedad, estaba habitando la gloria del Señor en la vida de ellos. Tú puedes encontrarlo en la vida de los redimidos, de los cambiados, de los transformados. Puedes encontrarlo al Señor. Hay otro lugar donde el Señor habita, y voy a seguir compartiendo un poco esta idea. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, si quiere podemos leer el versículo. Voy a leer 2 o 3 pasajes de las Escrituras en esta mañana. En Apocalipsis capítulo 1, el Señor se revela como resucitado a Juan, que estaba en la isla de Patmos. Dice el verso 10 del capítulo 1, que estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y le da el nombre de las iglesias. Y me volví para ver el que hablaba conmigo, y vuelto, no vi a un hombre, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros estaba el Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El que hablaba, el que decía: yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el último, el que se le estaba revelando como el resucitado, el que le estaba ministrando a Juan en la isla de Patmos, se presentó en medio de los 7 candeleros
que según dice capítulo 1 de Apocalipsis, los 7 candeleros representaban las 7 iglesias. En otras palabras, lo que el Señor había escogido, hablar a su siervo, revelarse a su siervo, rodeado o en medio del contexto de las 7 iglesias. Y la voz, y él estaba en medio de los 7 candeleros, y la voz salía de en medio de los 7 candeleros. Y si esos 7 candeleros son representadas las iglesias, y el Señor está en medio de ella, evidentemente, aquí descubrimos que un lugar donde Él habita, y como lo dice las Escrituras, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo presente en medio de ellos. Esto no tiene que causar, hermanos, mucho temor y responsabilidad cada vez que hablamos. El Señor habita en medio de la iglesia y Él le ha placido habitar en medio de la iglesia. Él ha escogido habitar en medio de la iglesia. Pero a veces nosotros, muy sueltos de labios, a veces corremos el riesgo de cometer pecado cuando hablamos de más y decimos, por ejemplo, la iglesia está en pecado porque hay alguien que ha pecado. O la iglesia esto, la iglesia otro. Y le damos un calificativo general a toda la iglesia cuando no es así. Yo no puedo asumir esto porque mi Señor habita en medio de la iglesia. Y así como, gracias hermano, así como en las 7 iglesias de Asia, cada una tenía un problema, a cada una tenía cosas reprochables, a cada una el Señor le tuvo que exhortar algo. Sin embargo, a pesar de su imperfección, el Señor había escogido habitar en medio de ella. Es probable que tú te pares y me mires a mí y mires la congregación nuestra donde yo estoy pastoreando y vas a sacar muchos defectos. Y vas a sacar errores de muchas cosas que cometemos porque somos humanos, naturales e imperfectos. Pero una cosa puedo decirte, que el Señor vive en medio de su iglesia. No podría ser de otra manera si no pasarían las cosas que pasan. Como el Señor trae arrepentimiento a las almas, conversiones, sanidades, prodigios y milagros, porque yo estoy en medio de ellos, dice el Señor. Ahora fíjese usted, cuando Mateo capítulo 18 habla de esta verdad, que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí presente, tiene que ver con el contexto de la unidad. Si 2 se pusieren de acuerdo, entonces pidan al Señor lo que quieran y el Señor lo hará, lo manifestará. ¿Por qué? Porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Ahora, esa reunión de 2 o 3 que representan la unidad de la iglesia, para que el Señor se manifieste, tiene que haber un espíritu de amor y de unidad. Si 2 se pusieren de acuerdo, yo estaré allí presente. Por eso que donde nosotros podemos armonizar la unidad espiritual e invocamos la presencia del Señor para tal o cualquier cosa, como dice Mateo 18, y el Señor se manifiesta y se glorifica, podemos darnos cuenta que el Señor está allí a pesar de muchas imperfecciones. Entonces yo quisiera que usted no se ponga del bando o del lado de la tribuna de los que apuntan a la iglesia, que esto está mal, que esto está mal, que esto está mal. La iglesia es de Cristo. Él la compró con su preciosa sangre. La iglesia le pertenece a Él. Y yo no puedo tener la superioridad de concepto de querer juzgar o condenar o hablar de más sobre una propiedad privada que le corresponde solamente al Señor y que Él ha deseado, Él ha preferido habitar en medio de ese su pueblo. A mí no me cabe ninguna duda que viéndolos a ustedes, el Señor está aquí. El Señor está y se deleita y se goza habitar en medio de ustedes. Entonces encontramos 2 lugares donde usted puede encontrar al Señor. Lo va a encontrar dentro de nuestra vida, lo que estamos en Cristo,
pero lo va a encontrar en medio de la congregación. Y en medio de la congregación es donde Dios habla, en medio de la congregación es donde Dios exhorta, donde Dios dirige. La palabra del Señor siempre sale de en medio de la iglesia, de la congregación. Pero hay un tercer lugar donde Él está. Me gusta mucho esto, y esto lo representa mucho, por cierto, a ustedes. Vengan conmigo a Mateo 25. Mateo 25, versículo 35. Dice la palabra: porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis, tuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey responderá y les dirá: de cierto os digo, que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hicisteis. Yo no le voy a enseñar a ustedes esto porque saben más que yo, pero realmente hemos descubierto no solamente a la luz de la revelación de las Escrituras, hemos visto también en el trabajo cotidiano que el Señor no solo está en un templo como nosotros, no solo habita en la unidad del Espíritu, del cuerpo de Cristo, el Señor está donde está la necesidad. Nunca te vimos enfermo, nunca te vimos hambriento, nunca te vimos en la cárcel, nunca te vimos sediento o desnudo o en la calle, nunca te vimos. Pero por cuanto lo vieron y lo hicieron a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicieron. Y yo quiero rescatar esto, mi amado hermano, porque a veces hablamos eso con el pastor Marcelo, qué importante es trabajar en el reino de Dios con una mano en lo espiritual, pero con la otra atendiendo las necesidades de la sociedad y poder cubrir lo que a veces el mundo no puede cubrir. Yo le digo que es una bendición todo el trabajo social que podemos hacer para la gente, pero no quiero, y quiero reafirmar esto para que me lo entienda, no quiero que simplemente esto se constituya en nosotros como un aspecto de una buena acción de parte nuestra para poder atender a una persona necesitada, que esto es buenísimo. Lo que dice aquí la palabra es algo más profundo. Cuando tú recoges a un desnudo, el Señor dice: me estás recogiendo a mí. Cuando le estás dando a un hambriento, me estás dando de comer a mí. Cuando estás visitando a un enfermo o a una persona en la cárcel, me lo estás haciendo a mí. Y esto se constituye en algo más especial que tener una buena acción social en la sociedad que tanto lo necesita. Nosotros lo hacemos por Él y lo hacemos para Él. Ojalá que nuestros ojos nunca dejen de ver en cada acción que hacemos que no solo estamos ayudando a un drogadependiente o a una persona que está en el alcoholismo, una persona que está en hambre o que está desnudo, no solo que estamos ayudando a una persona, lo estamos haciendo a Cristo, porque dijo: se lo estás haciendo a Él, a mí me lo estás haciendo. Cada día ustedes están dando de comer a Cristo, cada día ustedes están vistiendo a Cristo, cada día ustedes están levantando a Cristo, cada día ustedes están afectando la vida de Cristo, porque Él ha determinado y Él ha escogido vivir en medio de la necesidad que el mundo tiene. Así que yo los bendigo en esta mañana, porque sus brazos no se han desmayado ni se han desanimado para seguir haciendo esta tarea, que a veces es ingrata, es dura muchas veces,
pero esto trae su recompensa. Y la recompensa más maravillosa es la palabra del Señor que dice: se lo hicieron a ellos, me lo hicieron a mí. Y qué bendición esto reporta, ¿verdad? La cuarta lugar donde el Señor podemos encontrarlo. Quiero que venga conmigo al libro de Romanos, capítulo 8. Estoy simplemente mirando las Escrituras, donde la Biblia nos habla que al Señor lo podemos encontrar. Y yo creo que una vez que los encontremos, podemos iniciar no solo esa búsqueda para aquellos que no lo tienen, sino descubrir que Él está ahí y poder comenzar una relación armónica con Él. El libro de Romanos, capítulo 8, dice el verso 32, 33 y 34. ¿Qué pues diremos? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Dónde en este pasaje lo estamos encontrando a Cristo? Lo estamos encontrando a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros. Ahora, cuando usted piensa esto, hermano, la bendición que es el Señor para nosotros, como dice Juan: hijitos, esto les escribo para que no pequéis. Pero si habéis pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo parado delante del Padre, intercediendo por nosotros, poniendo su propia justicia, que es la sangre que Él derramó en la cruz. Y esa sangre levantada delante del Padre, como Él abogado, abogando nuestra causa y nuestra intercesión. Él lo mira el Padre, dice: Padre, mira a Carlini cuántos defectos que tiene, cuántas metidas de pata, mira los errores que está cometiendo, pero Padre, mira la sangre que yo derramé por él. Y cuando el Padre mira la sangre de Cristo, que ha cubierto mi vida, ha cubierto mis errores, ha cubierto mi falta y mis pecados, dice la palabra que Él me justifica. Recibo el perdón, recibo la manifestación de la gracia. Y esto es gracias a Jesús, que después de ser resucitado, llevando su propia sangre delante del trono eterno de Dios, está al lado del Padre en este día eterno, desde el día de su resurrección, para interceder por cada uno de nosotros. Oh, mi hermano, si usted entendería la dimensión de todo esto, dejaría de poner sus ojos y su confianza en muchas cosas del sistema de este mundo. Cuando estamos en problemas, buscamos a algún amigo, buscamos a alguna persona influyente, buscamos recursos a nivel de un camino humano y natural para ver si encontramos la solución, y nos olvidamos de mirar a aquel que está delante del Padre de día y de noche, intercediendo por cada uno de nosotros. Aquel que nos dijo: clamadme a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. ¿Quién podemos tener más influyente? ¿Quién podemos tener al lado nuestro alguien que nos tienda una mano que el mismo Cristo Jesús, que resucitó y está defendiendo nuestra causa al lado del Padre? Si nosotros podemos mirar al Señor en esa postura y en esa dimensión, tú puedes tener la perfecta tranquilidad y seguridad que tu problema en el Señor está resuelto. ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió. Dice la palabra: ¿quién podrá acusarte? Dios es el que justifica. ¿Quién te condenará si Cristo es el que murió? Él ha tomado todos
las posiciones y los roles que se pueden levantar en contra de nosotros y todas las acusaciones del fiscal, Satanás, el diablo, que se levanta en contra de nosotros, ya mi abogado Jesucristo delante del Padre con su propia sangre, Él ya tiene la defensa. Y no solo tiene la defensa, tiene la justicia preparada en su sangre para que yo salga liberado delante de la presencia de nuestro Dios. ¡Qué maravilloso! Si en esta mañana vienes cargando, mi hermano, alguna carga de culpa, algún sentimiento de culpa, alguna cuestión de tu pasado que no te deja libre, y a pesar de que has recibido bendiciones y experiencias hermosas con Dios, hay una carga que la estás llevando como una mochila que no te la puedes sacar. Yo quiero que lo mires a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y cuando el Señor está intercediendo delante del Padre por nosotros, es para que nosotros seamos liberados de todo sentido de pecado, de culpa que venimos arrastrando del pasado. Para que definitivamente, a partir de nuestra experiencia con el Señor, podamos traer un estilo de novedad de vida. Hoy hay muchos cristianos que son infelices. Muchos cristianos que no pueden alcanzar la meta que se han fijado, que miran la palabra de Dios como un sueño imposible de lograr en las promesas que Dios ha levantado para nosotros. ¿Por qué? Porque no han entendido todavía la dimensión de lo que el Señor Jesús es para nosotros. Todo lo que Él ha hecho, cómo nos preparó y nos allanó el camino para que nosotros con total libertad podamos acercarnos al trono de la gracia de Dios. Como dice Hebreos, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, porque allí vamos a recibir el oportuno socorro. A través del camino nuevo y vivo que Dios nos ha abierto a través de Jesucristo. El día que murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y ese camino que estaba velado y cerrado para entrar a la presencia del Dios eterno, ahora a través del camino que se llama Jesucristo, se abrió para que tú y yo tengamos perfecta comunión con el Padre. Todo lo que te acuse a ti cuando te quieras acercar al Padre, Jesús se anticipa con su sangre intercesora delante del Padre, traerte libertad, para que sientas el gozo, la paz, la alegría y no tengas ningún temor, ninguna vergüenza de presentarte delante del Dios tres veces santo. Porque no importa lo que hayas vivido, lo que hayas hecho en tu pasado, si te has arrepentido y has entregado tu vida a Jesucristo, la sangre poderosa de Cristo tiene poder de erradicar todo mal, de limpiar todo tu pasado, hacer de ti una nueva criatura y presentarte delante de Dios el Padre con la justicia de Dios, como si nunca jamás hubiéramos pecado. Ahí lo vamos a encontrar al Señor. Claro que a veces a nosotros nos gustaría encontrarlo o tenerlo de otra manera al Señor, tal vez a través de conceptos que tenemos nosotros desde nuestra posición religiosa, o tal vez lo que hemos aprendido. Creemos que el Señor puede manifestarse o estar en algunos otros lugares. Yo te digo, como le dijo el ángel a las mujeres, no gastes el tiempo, ni busques entre los muertos aquel que está vivo. No pierdas el tiempo de correr a lugares equivocados, porque al Señor lo vamos a encontrar donde lo dice su palabra. Y cuando el Señor te encuentra para darte a ti una nueva y gloriosa vida. Y es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan, tiene un propósito contigo para llevarlo a cabo. No permitas que tu ignorancia o tu desconocimiento de la verdad de Dios
pueda privarte a ti la posibilidad de que Dios cumpla todo el plan y el propósito que Dios tiene contigo. Porque Él, si te tomó, te tomó para eso, para llegarte a ser un grande en Dios. ¿Sabe qué? Me estaba acordando en estos días de una historia de las Escrituras, cuando Saulo de Tarso, antes que sea Pablo, su vida era reconocida por un hombre altivo, un hombre muy religioso, pero muy orgulloso, creyendo que él, sirviendo a Dios, se podía dar el lujo de ir en contra de todo lo que no era el marco religioso conocido de la época, y perseguía a los del camino, a los cristianos. Camino a Damasco iba con esa dirección de meter a cristianos en la cárcel. Iba con poderes gubernamentales para poder perseguir la iglesia de Cristo. Un hombre poderoso, un hombre que nadie lo quisiera tener cerca, un hombre violento. Sin embargo, el Señor se le revela camino a Damasco. Lo tira por tierra, le hace besar el polvo y por primera vez lo humilla. Su humillación a él lo conmueve, porque nadie jamás había producido sobre él tal estado de humillación. Y reconoce que alguien más grande que él, aunque no lo veía ni sabía quién era demasiado poderoso para hacer lo que había hecho con él. Lo estaba aún avergonzando adelante de sus compañeros. Postrado en tierra, con su rostro lleno de tierra, la luz del cielo que había venido al mediodía. ¿Te vio lo que el sol al mediodía? Bueno, más fuerte era la luz de su presencia, lo deja enceguecido. Y él termina humillado en tierra diciendo: ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres? Me doy cuenta que eres más poderoso que yo para hacer lo que hizo conmigo, pero ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. E inmediatamente un hombre tocado por Dios hace la segunda expresión: Señor, ¿qué quieres que haga? Al descubrir que alguien más grande que él lo había vencido y humillado, él se dio cuenta que ahora su posición era de servir a este Señor grande que se le había revelado. Y el primer momento que el Señor se le revela, él está dispuesto a servirle. Y cuando el Señor habla con su discípulo para que lo reciban, para que le ministren en estos primeros pasos que estaba dando él en el conocimiento cristiano, nadie quería saber nada con Saulo de Tarso, porque todos lo conocían quién era. Pero el Señor, que mira las cosas más allá, dice el Señor que Él lo llamó para mostrarle no solamente quién es Él, sino para que vea cuán gran instrumento iba a ser en sus manos. Ese era el plan y el propósito de Dios. Saulo andaba haciendo daño a la iglesia cristiana y el Señor lo estaba observando y mirando y estaba diciendo: a este lo voy a agarrar, y cuando lo agarre, este va a ser un gran instrumento en mis manos. Hoy está Dios mirando de la misma manera a mucha gente que está andando por el camino equivocado, haciendo cosas incorrectas, estar en contra de los valores de la sociedad, pero el gran corazón y ojos de Dios lo está mirando y está diciendo: a este también lo voy a agarrar, como te agarró a ti. Pero no solo para traerte y sentarte en una butaca de un templo, sino, como le dijo a Pablo: gran instrumento será en mis manos. Él quiere potencializar toda tu pasión equivocada, todo tu esfuerzo y tu deseo erróneo, lo quiere potencializar y encaminarlo por una causa justa, donde el amor y la gracia de Dios se pueda manifestar. El encuentro de Dios se produce a través de una experiencia personal y de conocimiento con Él. ¿Sabe qué?
quiero terminar con un testimonio de un paisano de Eduardo Sarazaga, de Santa Fe. Hace poquito tuve el privilegio de estar con un pastor que es el hijo de quien fuera uno de los boxeadores más grandes de Argentina, Carlos Monzón, de la ciudad de Eduardo Sarazaga, Santa Fe. Me contaba el hijo que cuando el padre, ya con otra mujer, le dio una trompada en el primer piso del edificio en Mar del Plata y la tira abajo y la mata, él va en la cárcel. Ahora su familia, su primera esposa y sus hijos se habían convertido, pero él estaba en la cárcel, pero todavía allí lleno de soberbia y de altivez, parado en la posición de su orgullo y de sus logros que él había hecho como campeón mundial. Le iban a ministrar la familia, pero él no quería saber nada. Hasta que un día su hijo y su hija con su yerno fueron a hablar con él, y Dios le mostró que estaba bajo cadenas espirituales muy poderosas, atado a un estado ahora de soberbia, de altivez y de orgullo, que ni aún reconocía todos sus errores. Cuando fueron a hablar con él, le estaban hablando y el hijo le estaba ministrando. En un momento dado le dijo: papá, déjame que ore por vos. Y él le aceptó orar. Cerraron los ojos los tres y el que estaba adelante. Y de repente, cuando estaban orando al Señor, sienten un ruido como si una gran puerta de hierro se hubiera abierto o cerrado, sin ruido de hierro, que abrieron los ojos todo y miraron para ver qué ruido era este, como si hubieran caído cadenas de hierro, y no vieron nada, pero lo vieron a Carlos Monzón de rodilla, llorando y quebrantado. Eran las cadenas que el Señor le había mostrado que espiritualmente lo tenía atado. Y ahí en el suelo, llorando, le dijo al hijo: hijo, nunca jamás nadie me derribó en ninguna pelea, pero esta mañana el Cristo que ustedes predican fue el primero que me noqueó y me dejó por tierra. Y allí, humillado, con lágrimas en sus ojos, él recibió a Cristo. No sé por qué todos estamos en las manos de Dios. A los pocos días a él le dan la libertad y sale en un accidente automovilístico, muere. Pero una cosa sí me decía el hijo: estoy feliz porque mi papá se fue con el Señor, arrepentido y quebrantado delante del Señor. Yo creo que el Señor lo que quiere hacer con nosotros es eso. No solamente que nos mira, no importa dónde estemos y a dónde habremos llegado, lo profundo del dolor, del sufrimiento, de la maldad o del pecado, Él nos mira con una perspectiva de amor, porque Él está pensando en nosotros las mejores cosas. Te está mirando a ti como un instrumento grande en sus manos, para que no termine tu etapa en la vida con Cristo solo saliendo del mal y que tu vida esté transformada. Él está mirándote, sirviendo al Señor, estando en lugares de privilegio, siendo un instrumento de bendición en las manos de Dios para otro, y el Señor está soñando muy grandes sueños contigo. No permitas que el enemigo te confunda, te desanimes y baje los brazos y diga: yo no sirvo, yo no estoy para esto, yo no puedo hacer lo que otros hacen, yo vengo con otro tipo de problemas. No hay problema que para Dios no tenga solución, y si Dios te escogió porque te ama, porque te quiere y porque eres un especial tesoro para Él, el cual el Señor va a usar para su gloria y para su honra. Que Dios te bendiga, mi hermano. Vamos a estar de pie, por favor. Si usted me permite, yo quiero orar por usted en esta mañana. Y cuánto anhelo que esta mañana
tus ojos sean abiertos para que puedas ver y entender cuál es el plan y el propósito de Dios para tu vida. Señor, ¿para qué me trajiste? Gracias porque mi vida fue cambiada, gracias que ahora tengo eternidad segura contigo, gracias por todo, pero ¿qué hay más para mí? Dios te va a mostrar cuán grandes cosas el Señor tiene preparada para tu vida. Y el que comenzó en vosotros esta buena obra, Él la perfeccionará. No te mires más como eras antes, mírate como un hijo redimido, como un príncipe de la casa real, como un hijo del Dios viviente, que Él le ha placido llamarte su Padre. Y que en este día el Señor te pueda mostrar que hay para ti algo nuevo y hermoso que Dios te tiene preparado. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, nos humillamos delante de ti, delante de tu presencia, y creemos que frente a tu palabra tenemos la revelación del camino al cual debemos transitar. Señor, gracias por haberme llamado, gracias por haberte revelado a mi vida, gracias por lo que me has dado, Padre, pero yo creo que todavía tienes más para mí. Quiero poner mi vida en tus manos, quiero consagrarme a tu servicio, quiero ser un obrero de tu obra, quiero ser un responsable trabajador del gran ejército de Dios. Gracias, Padre, de todo corazón te pido por mi vida, te pido por mi familia. Señor, que tú hagas la obra poderosa, como la comenzaste conmigo, la harás con los míos también. Padre, yo en la autoridad del nombre de Jesús declaro para tus hijos aquí reunidos, Señor, ojos abiertos y oídos atentos para lo que tú quieras hablarle, ministrarle y también revelarle para su vida. Yo oro por ellos para que tú lo toques, lo liberes y los sanes si están enfermos. Yo ruego que el gran milagro extraordinario que solo tú sabes hacer con cada uno de nuestras vidas, lo manifiestes en esta mañana con la vida de mis hermanos. Y si alguno todavía, Padre, está buscando en lugares equivocados la posibilidad de encontrarse contigo esta mañana a la luz de tu palabra, tú te puedas mostrar aquí en uno de los lugares donde tú habitas en medio de tu pueblo, te puedas mostrar y revelar hablando a los corazones de mis amigos y hermanos, y puedan ellos también conocerte como nosotros te hemos conocido. En el precioso, dulce y maravilloso nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Dios lo bendiga a todos mis hermanos. Muchísimas gracias por su atención.